Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más asombrosas de fe y obediencia de todos los tiempos, la caída de Jericó. Es una narración que trasciende el tiempo y nos enseña lecciones poderosas sobre cómo Dios puede abrir caminos donde parece no haber ninguno. Así que prepárense para un viaje inspirador. Tras la muerte de Moisés, un nuevo líder se levantó para guiar al pueblo de Israel, Josué. Imaginen la enorme responsabilidad que sentía. 40 años de vagar por el desierto habían terminado, y ahora estaban al borde de la tierra prometida, la tierra que Dios les había jurado a sus antepasados. Pero entre ellos y su destino se interponía una barrera formidable, una fortaleza que parecía invencible: la ciudad de Jericó. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una metrópolis antigua, protegida por murallas masivas, dobles y altas, que la hacían parecer impenetrable. Para cualquier estratega militar, tomar Jericó habría sido una pesadilla logística. Los israelitas, aunque numerosos, no eran un ejército entrenado en el asedio de ciudades fortificadas. Humanamente hablando, las probabilidades estaban completamente en su contra. Podrían haber sentido miedo, duda, o pensar que su viaje había llegado a un callejón sin salida. Pero aquí es donde la historia da un giro extraordinario. Josué no confió en su propio entendimiento ni en las tácticas de guerra convencionales. Él hizo lo que todo gran líder de fe hace: buscó la dirección de Dios. Y la respuesta que recibió fue, por decirlo menos, peculiar. Dios no le entregó un plan de batalla con catapultas y arietes. En cambio, le dio un conjunto de instrucciones que desafiaban toda lógica militar. El plan divino era este: durante 6 días, todo el ejército de Israel debía marchar en silencio alrededor de la ciudad de Jericó, una vez cada día. Al frente de la procesión irían 7 sacerdotes tocando cuernos de carnero, los shofares, y justo detrás de ellos, otros sacerdotes llevarían el objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto, el símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. El resto del ejército seguiría en completo silencio. Pensemos en esto por un momento. Imaginen ser un soldado israelita. Has esperado toda tu vida para entrar en esta tierra y te dicen que la estrategia para conquistar la primera y más fuerte ciudad es simplemente caminar alrededor de ella. Ni una espada desenvainada, ni una flecha lanzada, ni un grito de guerra. Solo caminar en silencio, escuchando el sonido de las trompetas. Seguramente hubo quienes dudaron, quienes pensaron que esto era una locura. Los habitantes de Jericó, desde lo alto de sus murallas, probablemente se reían, se burlaban y los veían como un espectáculo ridículo. Día tras día, la misma procesión silenciosa. La tensión debió ser palpable. Esta prueba de obediencia duró 6 largos días. Cada día, la misma rutina: marchar, rodear y regresar al campamento. Esto no era solo una estrategia. Era una prueba de fe, paciencia y disciplina. Se les pidió que confiaran en Dios de una manera radical, que creyeran que su poder era suficiente, incluso cuando las acciones parecían inútiles. El silencio que se les ordenó guardar era también significativo. Impedía que las dudas y el miedo se extendieran. Les obligaba a centrarse en una sola cosa: la presencia de Dios simbolizada por el arca y el sonido de las trompetas. Y entonces llegó el 7º día, el día decisivo. Las instrucciones cambiaron. En este día, no marcharían una vez, sino 7 veces. 7 vueltas completas alrededor de la imponente Jericó. Imaginen el cansancio físico y la tensión mental después de 6 vueltas. El sol probablemente estaba alto, el polvo se levantaba con cada paso. Los soldados de Jericó, quizás ya acostumbrados al ritual diario, ahora veían algo diferente. La persistencia de los israelitas debió empezar a inquietarlos. Después de completar la 7ª vuelta,
llegó el momento culminante. Josué dio la orden. Los sacerdotes hicieron sonar las trompetas con una fuerza final y potente. Y entonces, por primera vez en 7 días, a todo el pueblo se le ordenó gritar. No un simple grito, sino un estruendo masivo, un grito de guerra, un grito de fe que liberaba toda la expectación acumulada. En ese preciso instante, mientras el eco del grito y las trompetas resonaba en el valle, ocurrió lo imposible. Las murallas de Jericó, esas estructuras que parecían eternas e indestructibles, no fueron derribadas por arietes ni por terremotos. Simplemente se derrumbaron, se vinieron abajo, cayendo sobre sí mismas, abriendo un camino despejado para que el ejército de Israel entrara directamente en la ciudad. La victoria fue total y absoluta. No fue el resultado de la fuerza humana, la inteligencia militar o la superioridad armamentística. Fue una victoria divina, concedida a través de la obediencia exacta y la fe inquebrantable en la palabra de Dios. Israel aprendió una lección fundamental desde el principio de su conquista. La tierra no se ganaría por su propia fuerza, sino por la fidelidad a Dios. La historia de Jericó es mucho más que un relato de una antigua batalla. Es una metáfora poderosa para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a nuestras propias murallas de Jericó? Pueden ser problemas financieros que parecen insuperables, relaciones rotas que parecen irreparables, enfermedades que nos desafían, o sueños que se sienten imposibles de alcanzar. Miramos estas murallas y, desde una perspectiva humana, nos sentimos pequeños, impotentes y sin opciones. Aquí es donde la lección de Jericó se vuelve tan relevante para nosotros hoy. La historia nos enseña que las batallas más grandes de la vida no siempre se ganan con las estrategias del mundo. A veces, la victoria requiere que dejemos de lado nuestra propia lógica y simplemente obedezcamos a Dios, incluso cuando sus instrucciones parezcan extrañas o ilógicas. La estrategia de Dios para Jericó implicaba caminar, esperar y confiar. En nuestras vidas, esto podría traducirse en ser constantes en la oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Podría significar ser fieles en las pequeñas cosas, actuar con integridad día tras día, o simplemente esperar pacientemente en Dios en lugar de correr a buscar nuestras propias soluciones. El silencio del pueblo de Israel nos enseña la importancia de acallar las voces de la duda y el miedo para poder escuchar la dirección de Dios. El grito final del pueblo no fue un grito de desesperación, sino un grito de fe. Fue la expresión audible de su confianza en que Dios ya les había dado la victoria. De manera similar, nuestra fe no es pasiva, requiere acción. Requiere que demos ese grito de fe, que actuemos como si ya hubiéramos recibido lo que Dios ha prometido, incluso antes de verlo con nuestros propios ojos. Jericó no fue solo una ciudad conquistada, fue un monumento eterno al poder de Dios y a la eficacia de la fe. Fue un recordatorio para Israel y para nosotros de que no hay fortaleza demasiado grande ni obstáculo demasiado alto cuando caminamos en obediencia a Dios. Él se especializa en hacer lo imposible. Cuando confiamos plenamente en su palabra y seguimos sus pasos, por extraños que parezcan, Él derribará las murallas que se interponen en nuestro camino. Así que la próxima vez que te enfrentes a tu propia Jericó, recuerda esta historia. No te desanimes por el tamaño de las murallas. En lugar de eso, busca la estrategia de Dios. Sé obediente, sé paciente y prepárate para dar tu grito de fe. Porque el mismo Dios que derribó las murallas de Jericó hace miles de años es el mismo Dios que puede derribar las murallas en tu vida hoy. Gracias por acompañarnos en este increíble relato. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Si te ha gustado este video y quieres más contenido que alimente tu fe y tu espíritu, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.